Cuando el terreno se complica, necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad. Todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo. Hoy os traemos un programa muy especial para todos ustedes, telespectadores de Parada a Raya. Por eso os invitamos a que lo veáis de principio a fin. Tiene mucho que enseñaros este programa que os traemos hoy. Recordaros que en redes sociales os mantendremos informados sobre la competición que se va acercando cada vez más y cada vez va llegando al momento pleno. No me enrollo más con todos ustedes porque aquí comienza un nuevo programa de Parada a Raya. Hoy nos adentramos en el mundo de las ganaderías de caballos. Hay mucha gente que se dedica a criarlos y cuidarlos con mucho amor, para que sean funcionales y para que sirvan para el deporte y el disfrute de muchos aficionados. Un ejemplo de ganadería es la que visitamos hoy, Ganadería Millán Erce. Tiene algo más de 4 décadas, dedicada en cuerpo y alma a la cría del caballo español, cuidando cada detalle. En la sección semanal que nos ofrece Kobe Bolger hablaremos sobre cómo optimizar costes en una hípica sin usar boxes, realizando todo al natural. Espectacular lo que tiene que explicarnos hoy Kobe. Para nosotros la cría de caballo es fundamental, por supuesto para nosotros y para todos ustedes que estáis buscando el mejor caballo para el deporte. Por eso hoy os traemos un programa de una ganadería ceñera. Hoy nos venimos a la ganadería Millán Erce. Aquí vemos cómo seleccionan y cómo crían sus caballos, unos de los mejores del mercado. Disfruten ustedes de lo que tiene que ofrecernos este programa de hoy junto a la ganadería de Millán Erce. Millán, buenos días. Hombre, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué alegría de verte. ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte. Muchas gracias. Bueno, pues aquí venimos Igualmente. a pasar una jornada contigo. Este año abrimos un poquito el abanico dentro de nuestro programa de Parada a Raya, donde nos centramos también en ganaderías, ¿no? Es fundamental Qué bien, la qué bien. crianza del caballo, por supuesto, del pura raza español, ¿no? Millán, ¿dónde nos encontramos? Pues mira, estás en casa de Yeguada Millán Erce, una humilde ganadería dedicada al pura raza española ya de más de 4 décadas. Nada más y nada menos, ¿no? Sí, bueno, No, ahí vamos. Término de Fuente de Andalucía, Sí. en Sevilla, y aquí ahora mismo, ¿cuántos caballos tenéis ahora mismo? Ahora mismo hay algo menos, estarán unos 80 cabezas en total. Hay unas 24 yeguas madres, 2 sementales tordos, que son simpáticos de Millán III, un caballo bastante emblemático, ahora os iré contando cosas de él. El mejor hijo que ha dado, según mi criterio, de más de 390 hijos, se llama Duero de Millán. Duero es hijo de Simpático, pero nieto de Nero, por lo tanto lleva de abuelos a Fervago y Nero, que son los caballos más premiados de la historia del Pre. Además, caballos que han dado muchísimos hijos, nietos, bisnietos con actitud deportiva, son caballos mejorantes. Simpático es el semental mejorante más joven de la historia. El año pasado se quedó a una centésima de que fuese élite. Probablemente este año estoy esperando la llamada. Si lo consigo, sería el semental élite más joven de la historia. Es el semental con más hijos, es el semental que tiene más hijos. Semental nacido en el 2012 con más hijos en la historia también. Tiene 394 hijos. Y bueno, es un caballo que ha dado muchísima calidad en la ganadería y hoy día prácticamente toda la ganadería está hecha en base a hijas y nietas de Simpático, pero además también utilizando
sementales muy importantes desde el punto de vista del programa de mejora genética de ANCE. Entonces, a través de simpáticos, si son hijas y nietas de simpáticos, que es mejorante y algún día élite, pero también traen por las madres que utilicé de años anteriores, pues otros sementales muy importantes que son todos mejorantes y élite. Entonces prácticamente es una ganadería que en poco tiempo todo va a ser hijo y nieto de mejorantes y de élite. Una ganadería que inició mi padre a final de los 80. Principalmente, bueno, a mi padre le gustaban mucho los animales en general y como yo era un enfermo, el típico niño con 10 o 12 años, quiere un caballo, lo pedía a los reyes, lo pedía a la comunión, lo pedía a todo lo que existiera, pues un día me regaló un caballo. Entonces era una jaca colina, ya con 14 años y tal, Pireo le pusimos, y bueno, tengo unos recuerdos increíbles de aquel caballo, ¿no? Y de mi padre. Entonces a partir de ahí es el día a día. Él se implicó muchísimo porque también era una persona muy trabajadora y una persona muy buena. Te emociona, Millán, te emociona porque al final bueno, lo hemos vivido juntos habéis creado de la mano esto, y en ¿no? familia, porque al final mis hermanos, estén más o menos implicados, también tienen mucha afición y sobre todo tienen el recuerdo y el origen de papá. Por lo tanto, al final, cada vez que hay algo un poco más especial, siempre estamos acompañados, que yo creo que es lo más importante, porque criar buenos caballos y no tener mucha compañía para celebrarlo es como no tener nada. Hoy día la cría del pura raza española está en más de 70 países y es una de las razas en el mundo que más produce, unos 12.000 y pico potros al año en todos esos países y bueno, y tiene un potencial impresionante a través de ANCE, como saben, ¿no? Entonces, al final tienes que dedicarle muchísimo, tienes que intentar destacar dentro de lo posible lo que hagas, ¿no? Intentar tener líneas muy competitivas, muy deportivas, muy demandadas y al final también ten en cuenta que cada día entra un ganadero nuevo. Entonces hay ganaderías muy antiguas, muy importantes, pero tienen que seguir haciéndolo bien hoy. Lo que hizo hace 100 años ya hace no 100 está años. el comprador de lo hace 100 años, lo que hizo hace 50, lo que hizo hace 20. ¿Qué haces ahora mismo? Lógicamente, la calidad que tú generas ahora mismo es fruto de muchísimos años o siglos de historia, pero el cliente que está en cualquier lugar del mundo, en redes, en México, en Australia o en Checoslovaquia y dice, oh, estoy viendo aquí a Millán, ¿este quién es? ¿Qué cría? Y empieza a conocerte y decide comprarte un caballo que el 80-90% se compran por internet y te compra un caballo. Yo hace 2 años exporté 20 caballos a un cliente de Estados Unidos que no le he visto la cara en la vida, no ha venido aquí. Le vendí 14 potros del destete, no 14, no 16 potros del destete de 6 a 8 meses, quitados de las madres, y 4 de año y medio, que los compré por encargo en otra ganadería. Y no ha venido aquí. Entonces, ese cliente que decide, me tocó a mí como puede tocarle a otro, me toca a mí porque me ha visto en redes, pero igual que a mí contactaría con 23 o 50, con todo el que quiso, y al final tú tienes que explicarle lo que hace, la calidad, hombre, tienes que tener cierto nombre, pero que al final ahora hay unas oportunidades completamente diferentes a las que había a lo mejor en épocas tradicionales, porque en épocas tradicionales se criaba en libertad o se criaba con mucha menos calidad genética, era mucho más difícil porque no podías utilizar sementales a través de inseminación artificial, porque esto lleva desde el año 2000 por ahí, o 2002, o aceptado en ANCE y permitido, por lo tanto creció una auténtica barbaridad la inseminación artificial, pero antes era todo monta natural, por lo tanto la selección era mucho más lenta. Entonces, al final el cliente que hoy día compra en definitiva se deja llevar por lo que tú estés haciendo ahora, la calidad que tú ofrezcas en el mercado. Entonces, por eso es fundamental siempre ir por delante en la cría en cuanto a las exigencias y demandas del sector. Si tú te adelantas, vas el primero y tienes muchas más ventajas. Siempre es importante estar el primero en la subida. Yo no soy inversor, pero crío caballos. Si tú estás el primero en la subida, tienes mucho recorrido, y si te quitas en medio en la bajada,
te va salvando y siempre tienes que ir jugando con la balanza de la cría en calidad, pero comercial, porque yo al vivir de esto tengo que crear un producto funcional, con actitud deportiva, racial, pero sobre todo, si tiene todo eso y no es comercial, estoy equivocado, porque yo no lo puedo mantener, tengo que cerrar mañana. Claro. Yo vivo total y absolutamente de lo que se hace en esta santa casa. Hoy, afortunadamente, a través de la genómica en ANCE y a través de otros programas que se están desarrollando, es mucho más fácil. Pero antes era pues lo que tú hayas podido aprender de otras personas expertas, o de tu padre, o de veterinarios, o de lo que tú realmente analices y arriesgándote, ¿no? Pero era mucho más a ciegas. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo lo que he hecho a estas yeguas que ya veníamos de unos 20 años de antigüedad, que nos ponemos en el 2008 más o menos, pues a ese tipo de yeguas que eran las que podíamos tener, que ya eran muchas hijas de un caballo de José Luis de la Escalera, Manzanillo 12, que fue subcampeón de España en el 2003, yo dejé de ese caballo, que era muy especial, una serie de yeguas. Entonces ahí hay como unas 10 yeguas que son las que le empiezo a buscar otros caballos de la época. Caballos que fuesen muy premiados a nivel deportivo, a nivel genético y a nivel en el morfofuncional de ANCE, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo a esas yeguas que han sido las madres de la ganadería, que ya venían de 20 años de selección anterior, empecé a echarle los mejores caballos del mercado, los caballos que reunían una serie de características y además estaban muy demandados. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esos caballos tan premiados, esos potros que nacen son demandados a nivel mundial, porque son hijos de un caballo premiado este año o el anterior, o muy reciente. Entonces, y si eso además va fundamentado con potencial genético y que nacen potros buenos, pues es lo que voy dejando. De ahí salió, de esos cruces, salió por ejemplo Simpático de Millán III, que nace en el 2012, con una hija de Manzanillo, que procedía la madre de yegua militar, pero en definitiva era una de esas hijas de Manzanillo. Le metí Fervago, que era un caballo importantísimo, después se ha demostrado que ha sido uno de los sementales más importantes de los últimos 20 años y sigue todavía en vida, caballo premiadísimo. Entonces yo tuve a Simpático y lo exploté a tope. Incluso ha superado al padre desde el punto de vista genético. Como programa de mejora, él está por delante de Fervago, es mejorante y va a llegar a élite pronto. Fervago se ha quedado un poco más atrás, entonces, pero bueno, tiene todo el potencial del padre, ¿no? Entonces yo lo que hago al final es eso, mejorar las madres a través de sementales muy especiales, y luego ya hoy día es diferente, porque hoy día tengo muchísimo potencial genético, como te he comentado, de todas esas madres tan seleccionadas, y ahora estoy en otra etapa que es ya todo está en base a Simpático y de yeguas nietas de otros caballos mejorantes y élites, pero todos son hijas y nietas de Simpático. ¿Ahora qué hago? Porque claro, yo tengo un hijo muy bueno, Duero, que el año pasado le puse yegua, pero le puse hermanas y eso es limitado. Hace 2 años me encontré en el camino un caballo que se llama Patrón de Millán. No tiene nada que ver con 40 años de trabajo, es una lotería. Pero bueno, me lo encontré en el camino porque yo confío y creo firmemente que Dios me lo ha puesto en mi camino. Eso es un regalo de Dios, eso no me puede llegar de otra forma. Y bueno, y yo lo recibí con alegría y apuesto por él a tope. Entonces empecé a competirlo con 2 años, fue campeón de Andalucía con 2 años, fue campeón de Europa el año pasado con 3 años, Patrón fue el año pasado el potro de 3 años con mejor puntuación media de todos los potros de su edad en el circuito morfofuncional de ANCE, de todo el mundo. Casi nada. Y mejor puntuación media de todos los machos que participaron en todo el circuito a nivel mundial, 70-80 concursos. Casi nada. Morfofuncionalmente o morfológicamente, porque él todavía no me da la mano. ¿Qué ocurrió al final? Bueno, pues que el caballo iba con muchísimo potencial al SICAP, pero bueno, Dios tenía unas pruebas más importantes
a largo plazo y el caballo en la presentación se dio un alcance. Ya lo veremos al caballo porque es importante conocerlo, verlo y ya podré contar con él en directo, pero vamos, se pegó un alcance y quedó eliminado. Pero bueno, este año con más ganas. Bueno, pues aquí tenemos a Simpático, mira, aquí ¿no? está Simpático, pero lo vamos a sacar, vamos a sacarlo. Simpático tiene ahora 14 años, 390 y pico hijos. Estoy deseando llegar a los 400. 390 y pico de hijos. Ya digo que es el semental con más hijos de todos los que han nacido, de todos los sementales que han nacido en el 2012 para acá, no hay ninguno todavía que le supere en número de hijos. 20. Bueno, pues este Simpático ya lo tenemos un poco retirado. Un poquito para acá, Millán. Ya lo tenemos un poquito retirado, pero mira, Simpático un poquito para acá. Es un caballo de una talla media 1,66-7, igual ha menguado un pelín, tiene una cabeza muy racial, es un caballo muy completo, es ligeramente brevilíneo es un poquito más corto que alto. Después un caballo que tiene una línea superior muy buena, un caballo que montado ha ido muy bien, pero también tiene carencias. En mi opinión, el sector, aunque hay mucha gente que cría caballos medianos, el sector en general pide caballos grandes. De hecho, ya hay un refrán que el caballo grande ande o no ande. Entonces el sector pide caballos grandes. Yo tenía yeguas muy grandes, de unos 70 y pico, de inicio, y le meto este caballo. Entonces este caballo ha dado de todo, grande, mediano, como todos los sementales. Pero sí que es un caballo que en su línea paterna tienden a ser un poco más finitos por abajo, entonces le hacía falta un poco de hueso, incluso yo he querido meter yeguas que le buscaba a él muy deportivas, muy funcionales, con muchísimos pies, para bueno, pues intentar criar caballos deportivos de alto nivel. Entonces este caballo durante varios años ha sido el semental con más hijos en la final del ciclo de caballos jóvenes de ANCE y de la Copa ANCE del SICAP, 2 años seguidos. Joder. Quiero decir, oye, que también ha dado calidad deportiva y bueno, le busqué yeguas, pues eso, yeguas grandes, yeguas sólidas, yeguas con muy buenos pies y yeguas muy fuertes por abajo. Y de ahí he sacado pues la base genética de la casa actualmente. Pero ya anteriormente este caballo es nieto de ese Manzanillo, y hice mucho inbreeding con las hijas de Manzanillo y con el nieto, y jugué con aquello también. Quiero decir que el inbreeding es fundamental, pero si ya vengo de aquel inbreeding potenciando ciertas características y ahora todo lo que tengo son hijas y nietas y además tengo el mejor hijo y lo he hecho y tal, ya se me va de las manos. Entonces es la etapa de patrón de Millán. Y por eso también quiero explicarlo, que también me han criticado mucho, que 30 años vendiendo a Simpático, que es lo que tienes, 14, y toda la vida criando no sé cuánto, ¿por qué ahora te vas a otro caballo? Pues aquí está la explicación, porque la ganadería es dinámica, máximo de exigencia y siempre tienes que ir por delante. Y Patrón es un caballo especial. Millán Herce tiene mucho que agradecerle a Simpático, ¿no? Hombre, Simpático es el semental de la familia Millán Herce Muñoz. Eso es. Es el caballo de mi padre. Y es el caballo que vive aquí eternamente. Totalmente. Este ha marcado un hito. Ha creado la base de la ganadería. Ha creado la base, pero lo más importante, que cuando empezamos a utilizar tantos caballos, desde que nació, y hubo algunas ofertitas que lo querían comprar, porque bueno, no estaba mal, pero los había también iguales o parecidos, mi padre dijo, no, este se queda aquí, desde que nació. Yo pude tener dudas, porque lo pagan, que está, bueno, no sé, papá, que está, que no es el más grande, que hay otro que es más grande, que está... Este se queda aquí. Lo defendió mi padre. Yo también confié y apostamos y todos de acuerdo, que muy bien, pero este es el caballo de papá, de la casa, y el que cada vez que nos juntamos nos queremos con locura y seguiremos haciéndolo, porque lo más importante en esta vida es la familia. Totalmente. Mira, estas son 3 hijas de Duero de Millán que tienen 12 meses, 12, 13 meses, las 3. Las madres son tordas, hijas de Simpático, nietas de sementales élites. Y el padre es Duero, hijo de Simpático. Por lo tanto, he conseguido una cobra de yeguas castañas con padre y madre torda,
pero con un potencial genético impresionante. Espectacular, ¿no? Impresionante. ¿Cómo se hace eso, Millán? No lo sé. Además, Magia. que son una maravilla. Pero vamos. tienen, las potras son de abril y marzo del 2025. Tienen un año, están cumpliendo el año. Pero fíjate que Pero tienen un año, fíjate, las cabezas, los cuellos, las líneas superiores, el volumen. Fíjate qué potras, ¿eh? Fíjate las cabezas. Además, estos se van a más de unos 70 las 3, en cobra Voy a darte cuenta el cuerpo que tienen con 11 meses. y movidísimas. Mira que salgas para allá, Millán, a ver si Vuelan, salen para allá, a ver si vuelan. salen para allá. Mira qué 3 potras. Fíjate qué cabezas, único abuelo simpático, el único abuelo. Y luego refrescado en todo, caballos mejorantes y élite, todo. Sacado a partir de tordo. En todos sus antecesores tienen a Fervago, tienen a Nero, tienen al Yeguerito, tienen a Simpático, a Duero, pero todo viene de tordo y hemos vuelto al castaño. Luego después la tranquilidad que mantienen aquí en el patio, que es la primera vez que salen aquí. Fíjate la tranquilidad que Sí, tienen. entonces, esta se llama Elixir, Ideal, Ilusión. Millán, esto también hay que tenerlo para tener una ganadería en condiciones y para criar los caballos y los potros en condiciones, ¿no? Esta pradera con esta hierba que nos llega Hombre, tú a la fíjate cintura. el raigras cómo está, aquí que estamos en alto, pero fíjate cómo está esto ahora preparado para los potritos, estos potros que ya tienen más de 12, 13 meses, que han tenido una alimentación muy controlada y balanceada en función de su etapa de crecimiento para evitar el manejo y la posibilidad de que puedan tener OCD alimenticia. Eso es fundamental, ¿no? Nosotros en nuestro Fundamental, programa, como tú bien sabes, fundamental. tenemos una sesión con Kobe Bolger que nos ayuda a la nutrición y en el rendimiento de nuestros caballos para mejorarlo. Ella insiste mucho que esa etapa de los potros son Es fundamentales. lo más importante. Yo esto lo cuento mucho. Mira, tú sabes que un potro nace con el 70% de su tamaño adulto, o 60 y pico. Es el único de los pocos mamíferos nosotros, que somos como humanos, nacemos a lo mejor con 50 centímetros, pero puede llegar a 2 metros, 25% de tu tamaño adulto, 25. El potro nace ya con un 60 y pico, y en el primer año de vida se ponen un 90. Imagínate lo importante que es el primer año de vida, es fundamental. Después el segundo y el tercero y osificarlo y hacerle un caballo adulto, pero el primer año de vida es clave. Entonces pues hay que tenerlos muy bien cuidados y muy bien alimentados, lógicamente. Y Kobe de eso sabe mucho. Vamos a hacerle señas a Marcos, ¿no? Para que nos mande Venga, para acá. Marco, mira, ábrele. Esto es lo único que queda en la casa, porque tengo el semental simpático, Duero y Patrón. Después tengo esta camada, que de esta camada hay potros vendidos todavía que tienen que llevarse. Concretamente hay 2 potros que van para Eslovaquia. Hay un potro negro, que es el que voy a dejar, y un potro tordo, hijo de Duero. Y después se van a quedar 3 hijas de Duero, castañas, y alguna más que queda por vender, pero vamos, esto es lo que queda realmente en la ganadería disponible. De años anteriores no queda nada, y luego las madres. Bueno, aquí ya mira cómo buscan ellos el verde, ¿no? Y cómo yo creo que al final es un paraíso, ¿no? Para todos ellos, ¿no? Estos van a Qué cosa disfrutar más aquí, bonita, ¿no? van a disfrutar aquí como locos. Qué cosa más bonita, ¿no? Hombre, además está buenísimo. Esto ya se lo han comido 2 veces, ha vuelto a crecer. Y eso que este año ha estado el agua regulín, en primavera ha llovido menos. Ha llovido muy poco en primavera. Pero esto era una pradera de avena con raigras. Se han comido 2 veces la avena con el raigras, y el raigras, como es mucho más potente, cayó este agua última y tal, todo esto nos ha ayudado bastante, y la teníamos reservada ya para ahora tenerlos aquí 4 o 5 horas al día. No me gusta eso de todos los días, aquí, 4 o 5 horas, y luego tienen aparte también la misma alimentación. Esto es una ayuda más. Pero el verde es fundamental, porque el caballo no es capaz de sintetizar las vitaminas, se las tienes que administrar
o en la dieta o inyectables. Entonces, la única forma que ellos desarrollen vitamina, fundamental para el crecimiento y para todo, es administrándola. Esto es una fuente de vitamina real, el verde fresco a diente, no la alfalfa o la avena seca, eso ya ha perdido todas las características, pero el verde a diente es vitamina pura para el caballo y es fundamental para las yeguas. Las yeguas deben estar mínimo 3 meses al año tomando verde fresco, mínimo, porque es lo que va a hacer que aumente su fertilidad y además los potros, en la última etapa del desarrollo, es fundamental también que las madres tengan muchísimo aporte vitamínico para que no tengan carencias y los potros nazcan fuertes. Hay muchos potros que a lo mejor cuando solo son animales que están estabulados, yeguas que tienen una alimentación magnífica, pero no pillan el aporte vitamínico adecuado, los potros no se levantan bien, o tienen fuerza, o tienen carencia de selenio. Nos creemos, Millán, que tener una ganadería es comprar 20 yeguas, echarle un caballo y ya está. Y que sea lo que Dios quiera. Qué de cosas, ¿no? Sí, bueno, para mí lo más importante es las primeras 4 o 5 horas de vida del potro. Eso es clave. Porque si tú sabes a qué hora nació el potro tiene que mamar en las 2 primeras horas de vida. En las 2 primeras horas de vida asimila el 80% del calostro, pero pasadas las 8 horas no asimila nada. Si tú la llevas a las 10 de la noche y llega a las 8 de la mañana y ha nacido a las 11 de la noche, que la mayoría nacen al inicio de la noche, al inicio de la amaneciendo, si tú no tienes control y ese potro ya no toma calostro, ya vas de culo, o a lo mejor lleva 8 horas intentando levantarse. Entonces nosotros realmente es fundamental, cuando la yegua está inminente, si no hay que dormir no se duerme, pero desde la cama, no hay que estar dándole vueltas. Yo tengo mis cámaras, estoy continuamente con el móvil en la mesa, y lo miro, 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 y lo vuelvo a mirar. Hasta aquí la primera parte de nuestro programa de hoy, donde hemos podido conocer un poquito más la ganadería Millán Herce. No se muevan de sus asientos porque lo mejor de lo mejor viene después de la publicidad. En 2 minutitos volvemos de nuevo con todos ustedes. Os invitamos a visitar las nuevas instalaciones de Casa Vidal, en calle Toneleros, número 1 en Coria del Río. Nuestra tienda y taller de guarnicionería aunan artesanía e innovación. Vendemos todo tipo de arreos y arneses fabricados a medida. 100 años de experiencia nos avalan. Además, podrás diseñar a gusto tu silla vaquera de centeno garantizada de por vida, de fibra de vidrio y, como gran novedad, la única fabricada en carbono aeronáutico de gran calidad. Conoce nuestra última creación, el modelo La Saleta GC, en fibra de vidrio y carbono. Casa Vidal. 3 generaciones trabajando para que tengas todo lo necesario para la práctica de la doma vaquera. Más de 50 años avalan a Roberto Garrudo en el mundo de la guarnicionería, la equitación y la zapatería campera. Somos expertos en monturas, tanto vaqueras como inglesas, para el jinete y la amazona. Disponemos también de un amplio surtido en artículos de fragua y contamos con especialistas artesanos capaces de realizar botas a medida y polainas personalizadas. Roberto Garrudo también es moda, introduciendo su línea de chalequillos para jinetes y amazonas. Ven a nuestras tiendas y déjate asesorar por nuestros estilistas. Encontraremos el traje perfecto para ti y el sombrero que mejor te sienta. Ven a nuestras tiendas o visita www.robertogarrudo.com. ¿Tu caballo es muy nervioso? Conoce Relax de Galopax Premium. Este pienso está formulado para caballos nerviosos, con bajo contenido en almidón y sin avena. Incorpora aditivos específicos que favorecen la relajación y ayudan a reducir el estrés. Pide más información en tu distribuidor más cercano o en nuestra web www.cerealesmaestre.es. En El Rocío podemos encontrar el magnífico Corredero de la Palmosa. Aquí el aficionado puede encontrar servicios de pupilaje y doma. Somos especialistas en la preparación y venta de caballos para el acoso y derribo. Además, disponemos de un ganado seleccionado para poder disfrutar aprendiendo y practicando esta disciplina. Todo con los consejos del doble campeón de España de acoso y derribo, Alfonso Carlos Fernández. También organizamos en nuestras instalaciones eventos privados donde disfrutar de la afición al caballo en un precioso entorno natural. Ven a conocer el Corredero de la Palmosa en El Rocío.
One es una empresa comprometida con la nutrición equina de calidad que te ofrece la información y los productos más contrastados a nivel científico del mercado local e internacional. Nuestro equipo de personas trabaja con rigor científico para poner a disposición de tu caballo aquellos productos que mejor se adaptan a sus necesidades específicas. Piensos, forrajes, suplementos y semillas para prados, además de productos para la prevención y tratamiento de enfermedades equinas. Todo ello y mucho más en horseone.es. Cuando el terreno se complica, necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad, todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo. Llegamos a uno de los momentos más esperados por todos ustedes, aficionados al mundo del caballo, la sesión semanal que nos ofrece Kobi Bolger sobre nutrición y bienestar animal. Hoy Kobi nos enseña cómo podemos mantener una hípica sin boxes, al natural. Es espectacular ver todo lo que nos puede ofrecer esta gran profesional que solo mira por nuestros caballos. Hoy estamos con Esther Renedo y ella tiene un centro hípico un poquito diferente que los demás. Y ya que estamos sacando negocios dentro de la industria del caballo que son nuevos, novedosos, absolutamente diferentes, yo quería presentaros a Esther. Esther, tú tienes Donkey Business. Eso es. ¿Desde hace cuántos años? Bueno, hace ya algunos años, pero abierto al público desde el 2019 o así más o menos. Tampoco tanto tiempo. Y tú tienes los caballos un poco diferentes. Cuéntame la diferencia entre un centro hípico usual y lo que haces tú aquí. Bueno, aquí intentamos simular la vida natural que tendría un caballo, digamos, en libertad. Lo llamamos semi-libertad porque la libertad total no existe a no ser que esté asilvestrado, ¿no? Entonces ellos tienen todos los cuidados necesarios que tienes en cualquier centro hípico, pero caminan a su libre albedrío por los senderos que tenemos en el monte. Después de sus desayunos, comidas y cenas, pues van picoteando, pastando por distintas zonas de la finca. Totalmente libre. Totalmente libre. Y explícame lo que está haciendo este caballo. ¿Quién es este caballo? Ella es Lily, tiene 20 años, es una quarter horse mestiza con pre. Y la tengo ya desde hace unos cuantos años. Ella lo que está haciendo es simplemente picoteando y eligiendo lo que realmente más le gusta. Está comiendo aquí en medio de la coscoja esa que tenemos ahí, comida del arbusto. Sí, sí. Bueno, ahora viene a ver si tengo zanahorias, que no tengo ahora. Es un poco gamberra, pero ella va libre. Ella decide dónde quiere comer y qué es lo que quiere comer. El centro consiste: tienes boxes para los clientes que quieren que su caballo pase por box, pero que lo que veo aquí es que tienes caminos, claro. Y esto está a monte abierto. Eso es, esto perimetralmente está todo vallado, pero dentro del monte, que son 10 hectáreas, está todo lleno de senderos, unos más anchos y otros más estrechos. Sí. Y entonces los caballos eligen por qué sendero quieren ir, todos tienen sus preferencias. Cuando yo tengo que buscar caballos les llamo, vienen por la general, si no le encuentro más o menos ya sé dónde están, y ellos transitan libremente por los senderos que ellos eligen. Unos tienen, pues eso, a ella por ejemplo le gusta mucho esta zona, sí. Unos se mueven más, otros se mueven menos. El otro que hemos visto allí tordo, ese te camina la finca entera varias veces en el día, porque sí. Camina mucho. ¿Y dónde tienes el agua? El agua, todo tiene agua, el agua está automatizada, tengo el pozo allí. Este, por ejemplo, distribuye agua a toda esta zona, recogemos agua de lluvia también detrás de todos los tejados, de todas las cuadras, y el agua está automatizada tanto desde el pozo como desde los contenedores que recogen el agua de la lluvia.
Lo que veo aquí es, hay piedras Sí, sí, y luego claro. has hecho caminos de piedras para endurecer los cascos en tuyo. Es para endurecer los cascos y no solo eso, porque cuando ponemos la comida, no es lo mismo servir la comida en un sitio donde tienes cuadras, que es fácil, que en una zona donde hay todo paddocks y todo abierto. Ya. Vamos con un dumper. Ujú. El dumper cuando llueve necesitas al final un terreno pues estable, Sí, para sí. que no se te hunda. Ellos efectivamente, los cascos tienen su mantenimiento como todos los caballos, pero endurecen los cascos fácilmente, no Sí. suelo tener problemas de cascos, Ya. porque pisan todo tipo de terreno Y están andando todo y el día. están todo el día andando. ¿Cuántos caballos tienes? Tengo ahora entre míos y de clientes 25 y 6 burros. Y 6 burros. 6 burritos, que esos van a su libre albedrío también. ¿Y cuántos trabajadores con estos Pues mira, 25 caballos más 8? el mozo que tenemos de mañana y yo, porque antes tenía el de tarde y bueno, pues ha tenido que irse, entonces ahora mismo... Entre tengo 2 personas. 2 personas. Pero claro, no es lo mismo si no tienes los caballos en box todo el rato, porque al fin y al cabo aquí, pues el chequear los caballos y darles de comer, Claro, eso sí. pero te escapas de limpiar boxes. Los boxes se limpian en invierno realmente. Ujú. Y cosas puntuales, yo que sé, que alguna vez algún caballo no se suele lesionar, la verdad. Ujú. Pero bueno, que necesites el box un día, bueno, pues lo limpias, se limpian a diario. En invierno sí se limpian los boxes todos los días, Ujú. pero en verano en cambio lo que te toca a lo mejor es labor de jardinería Sí, o de poda, mucho más. Sí. Pero sin embargo los boxes no tienes que hacerlo porque no se usan. pero si nosotros miramos las matemáticas y la economía de un hípica normal, estás ahorrando el herrador, La viruta. estás ahorrando la viruta, estás ahorrando en pienso y en forraje porque los caballos te están limpiando el monte, o sea que es... Hay que tener un equilibrio, es cierto que hay caballos que aunque estén pastando todo el día necesitas suplementar siempre, por ejemplo con el caso de Perla, y eso es mantener un chequeo diario de, yo que sé, nada más llegar yo por las mañanas temprano, lo primero, aunque ya está el mozo, pero chequeas a todos los caballos, antes de irte vuelves a chequear a todos los caballos. Pero ahora, pues por ejemplo, ahí tienes un pastor móvil que realmente no tiene ni pastor, porque al final se acostumbran la mayoría a ver el hilo blanco y casi todos lo respetan. Entonces, pues pones ahí 2 o 3 caballos, por ejemplo, que se lo cierras, que se lo vayan comiendo. Cuando está acabado, pues lo trasladas para acá. Claro. O sea que lo que tienes es un espacio más o menos abierto por todas partes y Sí. luego algunos paddocks que has montado para los caballos exactamente. menos socializados. Sí, bueno, y no solo por eso, por la noche todos duermen en paddock. Y yo tenía muy claro que mis caballos, yo entonces tenía solo caballos míos particulares, no de clientes, y tenía muy claro que a mí me gustaba la vida en libertad y que no pensaba tener a un caballo encerrado 24/7 en un box. Yeah. Entonces, claro, a raíz de... Sí es cierto que al principio, cuando no tienes ayuda, que al principio yo no tenía ni mozo, es sacrificado. Luego mucho trabajo pie a tierra, mucho trabajo de ramaleo, mucho trabajo de que los animales me obedezcan a la voz, porque ahora tengo pistas, tengo paddocks, todo diseñado, el círculo de dar cuerda, de todo, ahora de todo, pero al principio no había de nada. Entonces todos venían detrás mío a la voz como si fueran perrillos, me llevaba uno, el líder del ramal, y el resto venían detrás. Todo eso lo van aprendiendo, el caballo siempre está aprendiendo. Sí. Lo bueno y lo malo, claro. ¿Problemas sociales con las manadas? ¿Se llevan bien? Se mal? llevan bien, pero también en eso yo tengo ya mucha experiencia. Entonces, cuando me viene un caballo nuevo, por ejemplo, normalmente de cliente, miro primero y observo qué comportamiento tiene, qué tipo de temperamento, si tiene alguna, por supuesto, cuestión física, psicológica. O sea, tienes que evaluar un poco al caballo. Está en un paddock a lo mejor solo y poco a poco, como conozco a los míos, yo siempre suelo tener un par de caballos, 3 caballos de estos que valen para todo. Ya. Que puedes mezclarlos con cualquier Sí, caballo, que no pasa nunca que no nada. discuten. No discuten jamás. Ya. Yo no conocía este proyecto, pero Esther me llamó justo por nuestra amiga Perla. Cuéntame un poquito, porque me llamó mucho la atención la historia. Bueno, Perla es la yegua que trabaja solo con niños, normalmente, niños desde los 3 años. Empezó a bajar de peso, pensamos, bueno, el cambio de tiempo, aumentamos las dosis, las raciones de todo, de forraje y de pienso, pero la yegua no iba bien, tenía también mucha descomposición. Entonces, aunque ella es mayor, yo tengo caballos todavía mayores que ella que están muy bien todavía. Consecuentemente la separé de la manada, la dejé en un paddock a ella sola y empecé a observar lo que comía y también las heces.
Entonces ahí me di cuenta de que en las heces había comida sin digerir, con lo cual el pienso no le estaba haciendo efecto ninguno, no estaba comiendo realmente. Llamé lo primero a nuestra dentista para que le hiciera la boca. Vi también que el forraje, él no lo comía bien, pero cuando era alfalfa o avena en rama le costaba masticar. Entonces, bueno, pues la dejamos, hablé contigo, la dejamos pastando, puesto que el forraje no lo quería y aquí hay pasto de sobra, pastando, y ahí fue cuando tú me recomendaste el pienso que está tomando ahora mismo. Claro, que es específico para caballos que no tienen los dientes en buen estado. Exactamente. Es que esto pasa muchísimo y sorprende a la gente porque ellos dicen, el caballo es así. El caballo es así, pero ya últimamente tenemos muchos mecanismos y como se ve, ella pues le cuesta, de hecho, sí, está tirando comida. Mira. Sí. Luego lo recoge, luego se lo come. Ya. Pero eso es lo primero que observé cuando comía, que la mayoría se iba afuera. Sí. Con eso lo tenemos. Hay muchas maneras de montar las escuelas de equitación y hay muchas maneras de ahorrar dinero, entre ellos los caballos sin herrar o solo con herrajes lo que hace falta. Caminos para que los pies están en buenas condiciones, efectivamente. Aquí pecoteando, que crees que no, pero cada cosa pecotean de la zona es una cosa que no tienes que dar de comer en la dieta. Eso es. ¿Vale? Te vienen los niños, con eso ya das las clases. Tienes otras clases también de equinoterapia, eventos También, las salidas al campo. Y además los caballos viviendo sueltos, con lo cual no hay limpieza de boxes. Ahora en verano Nada. O sea, este es un planteamiento de negocio realmente diferente y de siguiente generación. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena. Estamos aquí en Olmeda de la Fuente, en la Comunidad de Madrid, y espero que vengáis todos a visitar el Donkey Business. Millán, ¿qué nos queda que ver de yeguada Herce? Millán Herce. Pues mira, vamos a ver ahora las madres, que están allí con todos sus potritos, a ver qué te parecen. Qué bonito, y después vamos a ver a otros dos sementales, a Duero de Millán, hijo de Simpático, y a Patrón de Millán. Hemos hablado mucho de ellos para que todos los telespectadores le pongan cara. Claro, es fundamental verlo. Pues vámonos, vamos despacito y vamos a ir avanzando. Venga, vámonos. Están aquí en la gloria, todas paridas. Quedan 3 partos todavía, que este año es que paren un poco más tarde algunas, pero quedan 3 por parir, que todavía están aquí, porque yo el manejo es, las yeguas están aquí todo el año. Pero un mes antes del parto, 2 meses, depende cómo vayan y cómo estén las yeguas, me las llevo a la otra explotación y allí pues las tengo más controladas, con una dieta un poco más adecuada y más completa, y atendemos el parto. Y después de atender el parto, si la yegua es muy noble, la preño aquí, tal como paren, me las traigo para acá. Y si es un poco más complicada de manejo, la dejo allí, la preño allí y ya viene preñada. Háblame un poquito de eso, Millán. Llegamos al momento en el que la yegua pare y hay que ya estar preparado, teniendo en mente qué caballo vamos a cubrir con ella, porque el celo se viene de seguida, ¿no? Sí, el primer celo, bueno, le llaman que es a los 9 días. Yo las miro ya desde los 7 días, sí que le pongo mucha oxitocina desde que nacen. A las 3, 4, 5 horas después del parto ya empieza a poner oxitocina. Esto es un producto que estimula la producción de leche, pero también contrae el útero y elimina mucho líquido y va recuperando e involucionando el útero para que se prepare cuanto antes para poder preñarla. Es verdad que yo el primer celo, aunque hago todo eso y la preparo y la miro y la lavo si hace falta, pero el primer celo es muy difícil que insemine a la yegua, porque lo tengo más que comprobado, la probabilidad de éxito es muy baja. Por inseminación, ten en cuenta que yo cada vez que traigo semen a un caballo, concretamente ahora que todas van con Patrón, Patrón tiene 7, 6, 7, 8 yeguas cada día que saco, y saco lunes, miércoles y viernes. Entonces son dosis de 1.000 millones, y tú a la yegua de 8 días le metes una dosis pura, pero claro, al final es muy poca cantidad para una yegua que no se ha recuperado todavía y la mayoría fallan. No está indicada la inseminación en primer celo. No está indicada realmente por libro. Entonces yo realmente la mayoría las insemino al mes, 27, 28 días. Que es el siguiente celo. Es el segundo celo. La yegua cicla cada 21 días, el primero a los 8, 9, 10, 12 y después cada 21. Entonces yo suelo inseminar más al mes.
¿Eso te va rompiendo los tiempos de parto? No, si eres capaz de preñar en el primer celo recuperas 20 días, con el año anterior pues las yeguas paren a los 11 meses, si preñas rápido le ganas días, pero al final lo normal es que te mantengas en fecha o vayas cada vez perdiendo un poquito. Entonces la que pare en abril pues suele parir el año siguiente en abril o vas tendiendo normalmente a ir perdiendo meses, se va a mayo, la otra a junio. Yo, por ejemplo, la mayoría de las yeguas paren aquí en febrero, marzo, abril, la gran mayoría. Hay alguna puntual que nace a final de año, pero muy poca. Y ahora aquí todo lo que podemos ver son potritos que tienen, realmente aquí lo que hay, el mayor se llama jaguar y tiene 3 meses. Y la más pequeña pues tiene días, 8 o 10 días. A continuación conocemos a Duero de Millán, el mejor hijo de Simpático de Millán III, seleccionado para semental en casa y nieto de Nero II, reproductor mejorante y posiblemente el pre más premiado y racial de la historia. Bueno, pues estamos con Duero de Millán, hijo de Simpático, y ahora mismo vamos a entrenarlo un poco para la presentación de la mano. Ahora mismo estamos en el paso y lo que queremos es que emplee los pies. La presentación es un largo al paso, 4 o 5 vueltas de galope y luego 2 largos al trote y ya llegaríamos a la parada. En el galope lo que buscamos es que vaya equilibrado e intentar que vaya siempre cuesta arriba. Vale, ya viendo que ha dado sobre unas 4 vueltas de galope bien equilibrado, preparamos para hacerle 2 larguitos. Ah. Ah. Millán, tú eres miembro de ANCE, el pura raza española no tendría sentido sin la asociación de ANCE, ¿no? La que regula y condiciona todo ese libro genealógico y por supuesto mueve a todo el caballo español por el mundo, ¿no? Sí, bueno, para conocer ANCE te tendrías que remontar a sus fundadores y a todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de tantísimos años de historia, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de ganaderos de aquella época, movidos por su ilusión e inquietud de promocionar el pura raza española en el mundo, crearon esta asociación que poco a poco ha ido creciendo y se ha consolidado hasta ser hoy día una de las asociaciones más importantes en el mundo, no solo del pura raza, sino de todas las razas, que es equinas, ¿no? Hoy un referente en vanguardia, en innovación y en genética en el mundo. Organiza ANCE SICAP, el Salón Internacional del Caballo. Yo creo que espectacular esa semana que se vive en Sevilla, que al final en todo el mundo suena que en Sevilla hay un Salón Internacional del Caballo, ¿no? Promovido por ANCE, por supuesto. Sí, bueno, el SICAP ya está reconocida como la tercera feria más importante de la ciudad, después de una feria y Semana Santa que son increíbles, ¿no? Pues el SICAP ya se ha consolidado después de tantísimos años
El sevillano es muy agradecido y ya lo tiene como una fiesta más propia, y la verdad que bueno, que después de tantísimos años pues el SICAP cada día es un referente y bueno, y creo que se ha conseguido algo increíble, ¿no? La posición del SICAP en el mundo dentro de monográficos de una raza es única, no hay nada similar a esto, y luego nos arropa muchísimo la ciudad y todos los aficionados de cualquier lugar del mundo que nos acompañan durante una semana como único centro y protagonista, el Pura Raza Española. ¿Cómo has visto tú esa evolución en el tiempo, la selección del Pura Raza Español? Bueno, es que al final la evolución la debe marcar el prototipo racial. Entonces nosotros tenemos un prototipo racial completamente definido, hay un manual de juzgamiento que son más para los jueces, pero lo realmente importante, si tú quieres optar a participar en el morfológico, es que conozcas perfectamente qué es lo que se promueve, qué es lo que define el prototipo racial, para que tú puedas un poco criar en base a las carencias o virtudes que tienes y poder un poco estar en pista luego a más nivel, ¿no? Ese prototipo, Millán, ha ido evolucionando y ha ido siendo más exigente cada año, ¿no? Sí, claro, el prototipo racial al final es dinámico, se estudia pues qué es las virtudes más adecuadas para nuestra raza y que la definen y la hacen especial y diferente como una raza pura y con unas características fenotípicas, y luego la exigencia es muy alta. Sí es verdad que ahora estamos empezando a desarrollar, estamos trabajando con inteligencia artificial y hay un proyecto para incorporar la inteligencia artificial al morfológico, de forma que no es que tú a la inteligencia artificial le metas los datos del morfológico. Sí, pero la historia no es que tú a la inteligencia artificial le metas los datos que tú quieres para que valore el caballo, no. Es un proyecto diferente en el que tú vas a tener el caballo perfecto según el manual y el prototipo racial, y tú en el caballo en directo, a través de 3D y tal, te va a hacer una réplica, te lo va a comparar y te va a dar una barbaridad de información, porque tú ten en cuenta que el humano al final es finito, pero la inteligencia artificial en una cabeza te puede dar 50 variables. Conocemos ahora a Patrón de Millán, un semental negro del Hierro de Valdeolivas, cuarto del mundo en SICAP 2024 en potros de 2 años. Campeón joven de Andalucía 2024 y que ahora tiene más de 60 hijos nacidos. Comprado para refrescar con las hijas y nietas de Simpático de Millán III. Bueno, pues voy a empezar a trabajar ahora a patrón, después de haber trabajado de la mano con tabla. Y ahora mismo estoy calentándolo al paso, buscando la máxima relajación posible, intentando que estire lo máximo la línea superior y buscando amplitud y cadencia sobre todo. Y ya una vez que lo haya calentado un poco al paso, entonces ya empiezo a calentarlo al trote y ya después le busco el galope. Buscando siempre que me estire el cuello adelante, buscando su nariz adelante del todo.
buscando la tranquilidad, buscando que me estire el cuello también, que no se quede un cuello cerrado y corto. Intentando poner su dorso lo más flexible posible. Y que se conecte, que vaya pasando a través del dorso. Intentando mantener un ritmo estable, igual todos los trancos, que no haya pérdidas de ritmo. Y en el galope igual, buscando amplitud, claridad en los aires, en los tiempos. Buscando una buena puesta en mano, que no se quede cerrado. Intentando buscar un buen equilibrio dentro de que él todavía es joven. Millán, un consejo que le des a nuestros aficionados, a nuestros telespectadores, esos que sueñan en algún día tener la ganadería con el prestigio que tú tienes y por supuesto con los animales que tú tienes, un consejito que le darías a todos ellos. Bueno, yo el único consejo, yo aquí soy un humilde ganadero, un mero trabajador, con muchísimo cariño, con esfuerzo, sacrificio y tiempo se consigue todo en la vida. Solo hay que marcar unas pautas, ser constante y no parar en el intento. Yo creo que tampoco consigo yo nada especial, únicamente trabajo, pero trabajo en algo que me gusta. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a cualquier aficionado que pueda estar ahora con 10 o 12 años como cuando yo empezaba y yo lo único que he hecho es intentar ser buena persona y trabajar en la línea de lo que demanda el mercado y poco más. Y también hago un llamamiento y un ofrecimiento más bien a que esta ganadería se puede visitar, solo tienen que llamarme y está abierto a todo el mundo, a pasar un rato como he pasado contigo, y yo atiendo aquí a familias, a grupos, a gente de otros países y echan un rato, yo les cuento lo que hago, se van contentos, después nos tomamos ahí un aperitivo, un refresco, pero que puede venir cualquier persona, aficionado, familia, y aquí estamos para servir. Millán, muchísimas gracias por tratarnos como si fuéramos de tu casa, nos hemos sentido como si fuera nuestra casa, lo has conseguido, enseñarnos toda tu prestigiosa ganadería que has conseguido con tanto cariño de tu padre hacia ti y ahora pues bueno, estás recogiendo esos frutos de que tus caballos estén y sean referentes en el mundo y en el pura raza española. Así que muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa una vez más para que todos nuestros telespectadores de Parada a Raya puedan disfrutar como lo hemos hecho nosotros aquí contigo. Desde aquí te animamos a que sigas con esa ilusión que te brillan en los ojos de seguir con esos ejemplares para que luego después lo podamos disfrutar todos los aficionados del mundo del caballo. Así que sin más dilaciones yo ya me despido de vuestro programa de hoy porque no es mío, es vuestro y está hecho para todos vosotros, para que lo disfrutéis, para que aprendáis y por supuesto para hacer nuestro caballo lo más grande posible. Somos nosotros los encargados de mantenerlo y por supuesto de llevarlo a lo más alto. Sin más dilaciones, que tengan un buen fin de semana, que sean felices y recordarles que nosotros les esperamos aquí la próxima semana en Parada a Raya. Cuando el terreno se complica necesitas poder confiar en tu copiloto más fiable, el que siempre está ahí, el que te demuestra kilómetro a kilómetro que ha nacido para seguir tu ritmo. Los todoterrenos y SUV de Toyota son fiabilidad, resistencia, potencia y versatilidad, todo lo que necesitas para llegar a todos tus destinos. Un vehículo, infinitas posibilidades. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo.